Hola a todos y bienvenidos al periódico de Guinea Ecuatorial, el periódico del país sin periódicos. Mi nombre es Javier Clemente Ngonga, y hoy quiero que analicemos un tema un tanto sensible, como casi todo en Guinea Ecuatorial: las luchas por el poder político en Guinea Ecuatorial. Pero antes, te invitamos a darle like, comentar y compartir este video si te gusta el contenido y la temática geopolítica, panafricanista e histórica en general. También puedes visitar nuestra página periódico de guineaecuatorial.com y disfrutar de nuestro contenido completamente gratis por ahora. Bueno, el primer video que hicimos en este canal para hablar de Guinea Ecuatorial era sobre la corrupción, un tema picante y espinoso que completa la realidad sociopolítica y que afecta la realidad económica y los resultados de desarrollo y bienestar del país, fomentado por las luchas de poder, claro. Para los que no lo saben, Guinea Ecuatorial fue la última colonia española en ultramar en independizarse, el 12 de octubre de 1968, y nuestra primera constitución regulaba cuestiones tan específicas como, por ejemplo, que el presidente, el vicepresidente y el primer ministro no fueran de la misma tribu. Todo ello con el fin de procurar el equilibrio de poder, pues somos a fin de cuentas una sociedad africana organizada en tribus formadas por clanes que son formaciones sociales de agrupaciones familiares dispersos en el tiempo y que comparten lazos antropológicos y culturales comunes. Y teniendo en cuenta las características geográficas de nuestro país, se necesitaba una constitución que procurase la unión y no la separación, porque como podremos ver, las luchas de poder fomentadas por las potencias extranjeras han sido la desgracia histórica de África, incluido Guinea Ecuatorial. Tenemos que entender que la verdadera independencia de un país reside en el control total de sus recursos naturales, minerales y económicos. Cuando no es así, se produce una neocolonización y explotación directa o indirecta, como en el caso de las repúblicas bananeras en Latinoamérica que eran las regiones de Sudamérica, cuya política y geopolítica era controlada directa o indirectamente por la corporación gringa America Fruit Company, para la producción y exportación de frutas y productos agrícolas, principalmente la industria de la banana, organizando golpes de Estado, invasiones, etc. En el contexto contemporáneo africano, tenemos un panorama similar con las repúblicas petroleras africanas, de la mano de las empresas norteamericanas por un lado y las francesas por otro, de entre las cuales Guinea Ecuatorial se lleva la corona del lado gringo, por supuestísimo. El problema es que ese petróleo, ahora bajo la tutela del gobierno ecuatoguineano y explotado desde los 90 por los norteamericanos, ya era codiciado por los españoles cuando la independencia, razón por la que apoyaron el primer intento de golpe de Estado contra el presidente Macías. Ese hecho fue la primera manifestación de lo peor que se puede dar por la lucha de poder en un país, enfrentando a Atanasio Ndongo y Francisco Macías fuera de las urnas y cayendo en una trampa del gobierno español para dividir y vencer. Y así fue. Y la nación perdió su rumbo por completo. ¿Cómo se pasó de un gobierno de coalición, representado por todas las etnias del país y liderado por un candidato independiente a un presidente vitalicio? Es una de las historias peor contadas de África, porque los presidentes y líderes panafricanistas nunca son bien vistos por los occidentalistas. Pero lo cierto es que los 11 años de gobierno de Francisco Macías fueron años de aislamiento y bloqueo internacional, y de mucho sufrimiento para la sociedad civil política y apolítica, iniciándose un periodo bautizado como los 11 años de triste memoria, por los vencedores o colaboradores. Y es que la historia nos demuestra que muchos personajes que ayer eran colaboradores de cierto sistema, luego representan todo lo contrario a lo que antes defendían, como es el caso de Adolfo Suárez en España o el presidente de la transición gabonesa, Brice Oligui Nguema, entre otros, Ejem. Tras el derrocamiento de Macías, inicialmente la metrópoli vio realizado su deseo de acceder a los recursos del país según sus parámetros. Y de hecho, la primera ley promulgada por el Consejo Militar Supremo era para regular la inversión extranjera en el país. ¿No es curioso eso? De un gobierno panafricanista se pasó a uno occidentalista, necesitado de sacar al país del aislamiento y crear una economía,
un desarrollo y un bienestar creíble. Pero pronto, España entendió que Guinea Ecuatorial aspiraba a mantener una independencia real y no nominal en lo económico y comercial. Sin ninguna filosofía política de base para sostener el sistema sociopolítico, al menos en ese momento, el entonces nuevo gobierno caminó sobre la marcha, adaptando los pilares políticos con la visión innegable del presidente de la República y fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. De cierto es que los años 80 y 90 en Guinea Ecuatorial se caracterizaron por una readaptación y reinserción colectiva a la aspiración por la construcción de un Estado de Derecho, y la revitalización de la vida política y la actividad política activa, con resultados históricos y dramáticos. De los resultados históricos podemos destacar el multipartidismo, y de los resultados dramáticos están las consecuencias y efectos directos e indirectos del multipartidismo en Guinea Ecuatorial, con posiciones bien marcadas de parte del gobierno y de los respectivos bloques de la oposición. Es así que, desde el inicio del boom petrolero hasta la actualidad, se puede clasificar las luchas de poder en nuestro país del siguiente modo. Grupos de lucha de poder político-militar. Luego están los grupos de lucha política económica, representando intereses de las potencias principalmente. Y por último, como fenómeno más reciente, los grupos de activismo político, tanto los organizados como los activistas independientes, que están democratizando la retórica y narrativa política en Guinea Ecuatorial desde el país y desde la diáspora. Esta lucha por el control del poder político también se ha caracterizado por los estándares, la pérdida de muchas vidas, las intentonas de golpes de Estado, las injerencias extranjeras y, en definitiva, un divide y vencerás a toda regla. Y cuando el pueblo se ve dividido, se incrementa la inestabilidad política y las tensiones étnicas por las desigualdades sociales que se perciben y todo el mundo pierde. De eso no hay duda. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo alcanzar la unión en vez de la división? ¿Qué hacer? Les invito a revisar la historia de países que han pasado por periodos similares a nuestro país, aunque sus andaduras les hayan llevado por otros destinos. China, Cuba o Singapur son algunos países con similitudes geopolíticas e históricas a Guinea Ecuatorial. ¿Y qué podemos aprender? Salvando todas las diferencias ideológicas y circunstanciales, de China, por ejemplo, el periodo actual de nuestro país es algo similar a los últimos años del gobierno de Mao Zedong. De Cuba, debemos evitar el aislamiento precario en el que pretendemos que 46 contenedores darán de comer al país, porque esos solo son indicativos de una crisis alimentaria aguda. Y si no, ¿por qué no hay arroz en los mercados? ¿Alguien se ha molestado en regular el comercio en la República de Guinea Ecuatorial con la misma rapidez que se ha pretendido regular el Internet y las redes sociales? De Singapur podemos tomar el ejemplo de Lee Kuan Yew, que supo crear un país y una economía industrial y moderna contra todo pronóstico. Pero la gran diferencia entre Guinea Ecuatorial y los tres países antes mencionados es la ausencia total de disciplina ideológica, política y colectiva en Guinea. Esa indisciplina permite la perpetuación del divide y vencerás, y la consolidación de un río revuelto para la ganancia de unos pocos, y en detrimento de la gran mayoría de la población, posicionando al país en los ranquines más altos de la corrupción, nada más y nada menos. ¿Casualidad o causalidad? En resumen, podemos decir que las luchas por el poder político en Guinea Ecuatorial tienen tantos frentes como las luchas geopolíticas de las potencias beligerantes, como el frente de la lucha contra la corrupción, o del uno contra todos, y el frente de la paz, para descansar en paz. Se precisa de una toma de conciencia colectiva propiciada por un cambio sustancial en las libertades y el bienestar del pueblo para que se puedan disipar de manera al menos superficial estas luchas y sus efectos. Y esa, quizá, es la tarea práctica de la verdadera democratización panafricana. Yo te veo venir y sonrío, trabajo por ti y sonrío, me muero por ti y me río, mi Guinea.
mi Guinea. La fortuna por siempre te sonríe, la magia por siempre te envuelve. La historia de ti por siglos hablará, por siglos hablará, por siglos hablará. Mi Guinea, ay mi Guinea, mi Guinea, hey mi Guinea. Todo sería más fácil si tuviese todo lo que algún día no tuve. Pero sé que algo fácil no me permite esforzarme y aprender. Lo que tendré mañana se construirá con el fundamento de hoy. Y lo que tuve ayer, ayer es solo. Mientras